El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos son discípulos aquí? A ver, vamos a ver. Lucas capítulo 6, del verso 12 al 19. Dice la Escritura: sucedió en aquellos días que él, hablando de Jesús, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, convocó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Verso 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Simón llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Dice la Escritura que el Señor Jesús llamó ¿a cuántos? A 12. A 12 discípulos. Quiere decir que tenía más, pero escogió a 12. Y antes de elegirlo, pasó la noche en una vigilia de oración en la montaña, para que les revelara el Padre a quienes había de llamar. Él tenía que tomar una decisión sumamente importante. Y después de elegir a esos 12 discípulos, los llamó apóstoles, que significa enviados. ¿Por qué 12 y no 10? ¿Por qué 10 y no 14? El número recuerda a las 12 tribus de Israel y también es un desafío profético y concreto para llamar a todo Israel, a todo el pueblo. El título apóstol también se refiere a la misión que les daría para que continuaran la obra de Jesús en el futuro, para que sepan que el enviado era el que los enviaba y los 12 serían representantes futuros de Jesús. ¿Quiénes eran los 12 discípulos del Señor Jesús? Habían, dice, 4 pescadores: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. En términos normales, nos damos cuenta que estos pescadores no tenían ninguna preparación para ser líderes. Pero estos pescadores en las manos de Jesús fueron totalmente transformados. Entre los 12 estaba Judas Iscariote, el traidor, que luego lo entregaría por 30 monedas de plata. ¿Quién era Judas Iscariote? El nombre de Judas es conocido como sinónimo de traidor y sin embargo fue elegido por el propio Jesús. Lo acompañó durante su vida pública, al igual que el resto de los apóstoles. Por lo tanto, Judas escuchó las enseñanzas. Judas presenció los milagros. Judas compartía las oraciones. Judas compartía las instrucciones que Jesús le daba a los 12 discípulos. Simón el cananita y Judas Iscariote están citados al final de la lista porque eran personas problemáticas. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Por dinero, nada menos que por 30 monedas de plata, y Jesús sabía que a Judas lo usaba el diablo.
Porque dice la Escritura que Judas era un ladrón. Robaba de las ofrendas del ministerio de Jesús. Por eso es que la iglesia está llena de pleitos y divisiones. Porque está llena de viles, necios, menospreciados y débiles en proceso de transformación. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El Señor Jesús tenía 12 discípulos y uno fue traidor. Haciendo una operación matemática en una congregación de 120 personas, ¿cuántos traidores o chíos habrán? 10. En una congregación de 1200, ¿cuántos traidores habrán? 100. Lo dije y lo repito. Esto es un gran consuelo para las congregaciones que sufren el síndrome de la traición y la deslealtad. ¿Cómo eran los cristianos de la iglesia primitiva? En la Escritura vemos a los sacerdotes ofendidos y sorprendidos por la predicación de Pedro, preguntándose: si estos son gente del vulgo, ignorantes, sin conocimiento, ¿de dónde tienen tanta sabiduría? ¿Cómo saben estas cosas que están hablando? Y era verdad. Los discípulos eran gente del populacho, del vulgo, gentuza, chusma. Eran gente ignorante, era gente necia, era gente arrogante, coléricos, bravucones, agresivos, pendencieros, violentos, peleones, como Jacobo y Juan, que en una ocasión estaban tan enfurecidos que querían que descienda fuego del cielo y consuma a los que no quisieron recibir al Señor Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hay problemas en las iglesias? Uno de ellos era Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Un apóstol reconocido y popular entre los 12. Un típico ejemplo para todos. Al inicio de una prueba, podemos sentirnos fuertes para afrontarla si sabemos que esa prueba no va a ser muy larga. Pero cuando el tiempo avanza y la prueba no acaba, puede terminar con las fuerzas de cualquiera, porque lo que no se detiene es la desesperación, es la decepción, es la impotencia, el pesimismo. Y eso lo vemos en Pedro, el que había recibido la revelación del Padre. Y él lo expresó con su boca, diciéndole a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando llegó la prueba, negó públicamente a Jesús, a pesar de haber jurado y perjurado que no se apartaría de Jesús. Lo negó 3 veces. Negó 3 veces que lo conocía, cumpliendo de esa manera la profecía de Jesús, quien dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Estaba entre ellos también, entre los 12 elegidos, estaba Mateo, un judío que era menospreciado entre su pueblo. ¿Por qué lo menospreciaban? Porque era un publicano, el que cobraba los impuestos para Roma. Hablaba su idioma sin problemas. Desde el punto de vista de los judíos, Mateo era un traidor. Nadie lo quería. Y seguimos viendo que el Señor Jesús llamó a los viles, a los débiles, a los menospreciados y a los necios. Luego está Tomás el incrédulo. Después de caminar 3 años y medio con el Señor
escuchar sus enseñanzas, ver tantos milagros. Cuando le dicen a Tomás, Jesús resucitó, él contesta, yo no lo creo y no lo voy a creer hasta que yo vea sus manos y meta mis dedos en las heridas de su costado. Qué palabra de incredulidad en boca de un discípulo llamado apóstol. Todos sin excepción eran débiles y eran viles, y todos fallaron a la confianza de Jesús, y en el momento crítico todos fueron traidores y desleales porque huyeron y se escondieron para no ser detenidos. ¿Qué es traición? Es la falta de no cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque no guarda fidelidad en sus compromisos. ¿Qué es deslealtad? Es una persona que no cumple sus compromisos o creencias, es una persona desleal y es engañosa. ¿Dónde estaban los discípulos cuando prendieron a Jesús? Huyeron. Todos se escondieron para no ser detenidos, todos, sin excepción. Y ahí el Señor quedó solo y sus 12 discípulos escondidos y la multitud gritándole en su cara, crucifícale, crucifícale. Para ser verdaderamente discípulos de Cristo, debemos mostrar la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así la gente podrá decir, este no es el que era. Ahora es otra persona. Ahora es otra cosa. ¿Qué le sucedió? Como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. Todas están siendo hechas nuevas por el Señor. Y cuando dejamos atrás las 4 características con que fuimos llamados, recién el Señor puede levantarnos como sus trofeos. No puede una persona decir soy discípulo de Cristo y después de 3, de 5, de 10, de 15 o 20 años seguir siendo el mismo necio, menospreciado, débil y vil. ¿Cuál es la razón de que te llames discípulo de Cristo si sigues siendo el mismo o la misma? El mismo chismoso, el mismo mentiroso, el mismo falso, el mismo soberbio, el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo ladrón. ¿Qué sentido tiene estar en esa condición en la iglesia? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no hay transformaciones? Aquí viene la respuesta. Primera de Corintios capítulo 1, del verso 25 adelante. Fíjense cómo Dios trata tan diferente al hombre de lo que trata el hombre al hombre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, miren su llamado, que aunque no son muchos sabios humanamente hablando, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué es lo que escogió Dios? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, o el que es nada, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte, alardee,
se crea, presuma en su presencia. El apóstol Pablo está diciendo, miren, echen un vistazo. Lo que procede de Dios es más sabio, oculto, ilustrado, instruido, más fuerte y más poderoso de lo que procede de los hombres. Y cuando te llamó, lo hizo con el propósito de manifestarse en vos. O sea que el deseo de Dios no es dejarte en esas condiciones. Te escogió de esa condición, pero no para dejarte así. Y si sigues así, todavía Dios no te ha tocado tu vida. Así que lo que hay que entender y tener bien claro es que Él no te llamó porque eras sabio, ni porque eras poderoso, ni porque eras noble. Toda persona que llega a la congregación necesita un verdadero cambio de pensamientos, cambio de actitud, cambio de modales, inclusive hay que enseñarles hasta a comer, hay que enseñarles a vestirse, hay que enseñarles hasta lustrar los zapatos y lavarse los dientes. Pero ya cuando está en la iglesia se ensoberbece, se pone altanero, se pone atrevido y se olvida de dónde lo sacó Dios. Entonces, toda persona que llega a la congre necesita un verdadero cambio. Cambio de pensamientos, cambio de actitud, cambio de modales, cambio de mente. Lo que sí es seguro es que tiene que haber cambio. Porque nadie puede decir soy cristiano y seguir viviendo como antes vivías. Si no hay cambio en tu vida, no has nacido de nuevo. Lo único que estás haciendo en la iglesia es perdiendo tu tiempo. Estás engañado y vas camino al infierno. Si Dios dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, o sea que Él se va a manifestar a través de tu vida nacida de nuevo para avergonzar a quien sea necesario. Porque al instruirte, Él te va a levantar a otro nivel. Pero para que Él haga el trabajo en tu vida, tienes que nacer de nuevo, tener comunión con Él para ser un instrumento idóneo en sus manos. Cada persona nacida de nuevo tiene un largo caminar, un largo camino que recorrer para cambiar. Porque si estas características todavía persisten, no puedes servir al Señor todavía. Quieren hacer las cosas rápido. Por eso dice la Escritura, no un neófito. Porque cuando uno pone un neófito, un nuevito, va a fracasar. Porque pronto se va a creer que es la gran cosa y va a caer en la condenación del diablo que se llama orgullo. Y muchos no han entendido lo que es el Evangelio. Y al no entenderlo, están perjudicándose. 800 años antes del Señor Jesucristo, Isaías profetizó. Isaías 29:13. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Esto muestra que el pueblo del Señor había caído en hipocresía para con Dios. Decían que honraban a Dios, pero en realidad eran de dientes para afuera. No había temor de Dios en ellos. Eran una punta de religiosos,
no eran espirituales. Estaban llenos de ritos, de costumbres, de tradiciones, de mandamientos de hombres, queriendo de esa manera agradar al corazón de Dios, y con eso no es posible agradar a Dios. Nosotros podemos agradar a Dios desde nuestro punto de vista. Nosotros podemos agradar a Dios con lo que nosotros querramos, aunque la gente diga que se le ofrece de corazón. No es correcto. Entonces uno puede ofrecerle a Dios cualquier cosa que uno piensa que es bueno, pero no les está ofreciendo a Dios nada, porque lo que Dios quiere es solo una cosa: obediencia. Dios no tiene que recibir nada que Él no quiera recibir. En muchas ocasiones tratamos de agradar a Dios, le decimos que le amamos, pero no queremos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Por eso algunos siguen en el chisme, en la murmuración, haciendo juicios y teniendo problemas con los demás. Y eso es grave, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no se han dejado transformar por Dios. Por eso Dios va a levantar un pueblo donde Él pueda manifestar su poder. Cuando Jesús predicaba, la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? Nadie decía: ¿no es este el hijo del empresario? ¿No es este el hijo del rabino? Lo que decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde sabe todas estas cosas? ¿Cómo las sabía? Las sabía de su comunión, de su relación que él tenía con su Padre. Es la relación con Dios, entiéndanlo, lo único que cambia a la gente. Si sigues igual que cuando el Señor te llamó, las cosas en tu vida están mal. El Espíritu Santo tiene poder para cambiarte. A todos los apóstoles lo cambió. Y dijo el Señor Jesús: solo se perdió el hijo de perdición. O sea que ya él entró perdido. Nunca se convirtió. Escuchaba la misma enseñanza, veía los mismos milagros, asistía a los mismos lugares, participaba de todo lo que le invitaban a Jesús y a sus discípulos, pero nunca se convirtió. El Espíritu Santo tiene poder para cambiar. Transformó a los apóstoles, los llenó de su poder para que pudieran hablar de Él con denuedo y valentía. Pedro negó a Jesús delante del pueblo, pero luego pudo por ese poder hablarle a 3,000 personas y que se conviertan. Luego hablarle a 5,000 personas. ¿Por qué causa pasó eso? Porque cambió su condición de comunión con Dios. Porque cuando se arrepintió, sin duda le dijo al Señor: Señor, no quiero ser más el mismo. Soy un traidor. Te negué 3 veces. He sido un necio toda mi vida. He sido un vil. He sido menospreciado. Ya no quiero esta condición. Quiero ser transformado por ti. Y Dios le escuchó. Por eso lo llamó para que continúe con su llamado. Cuando mandó él a María Magdalena para que anuncie su resurrección, él dijo: andad a decirle a los discípulos y a Pedro. Así que el problema mayor de muchos es que no quieren meterse con Dios para ser transformados. Tienen un falso temor. Pero quiero animarte para que no te conformes con venir solo el domingo o de vez en cuando a la congre.
Aprender a conocer a Dios a través de la lectura diaria de la palabra, de la oración diaria. No te engañes. No estés conforme con que alguien ore por vos. Necesitas tu propia relación y comunión diaria con Dios. Porque no somos cambiados por palabras bonitas o porque nos hayan hecho recapacitar. Nosotros somos llamados a aceptar el mensaje de salvación. Porque el Espíritu Santo con la predicación nos toca el corazón. Y si nosotros reconocemos que somos pecadores, no vamos a quedar en la misma condición en que llegamos. Porque Él nos ha llamado para transformarnos. Los discípulos, primeros convertidos, luego apóstoles, fueron transformados en 3 años y medio. Y cuando el maestro partió, ellos pudieron enfrentar el mundo conocido en aquella época. ¿Y vos cuándo? Ellos no se metieron, Jesús se fue, ellos no se reunieron y comenzaron a llorar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Comenzaron a poner en práctica lo que habían aprendido. ¿Y vos cuándo? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay problema en la iglesia? Porque todos los necios, los viles, los menospreciados, los débiles son los que Dios llama y sienta en la iglesia para transformarlos. Y si los que están sentados en la iglesia no se dejan transformar, van a estar peleando con el vecino de asiento o con el vecino de atrás. Van a estar discutiendo, van a estar chismeando, van a estar buscándose faltas. ¿Por qué? Porque no se han dejado transformar por el Espíritu de Dios. Yo creo que ya es tiempo de decirle al Señor, basta Dios conmigo. Te he pedido N de veces que cambies a fulano. Ahora te pido que me cambies a mí. Y cuando usted haga esa oración verdadera, se va a sorprender, porque es lo que Dios ha estado esperando que usted le diga. Cámbiame a mí. Ninguna persona nos puede cambiar, excepto Dios. Entonces, póngase de pie porque ya usted lo entendió. Háblele al Señor bien, con sinceridad. Padre, te damos gracias, Dios. Tú eres un Dios bueno y sigues tratando con nosotros, Dios. Es verdad, nos llamaste del mundo, una punta de necios, de menospreciados, de viles, de débiles, Señor. Pero nos llamaste para transformarnos y hacer de nosotros vasos de honra, que pudieras levantarlos y la gente pudiera ver y pudiera decir, esas cosas solo las hace Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser estorbo en nuestra propia transformación. Haznos recordar continuamente de dónde nos sacaste, para que seamos dóciles para aprender. Es un privilegio haberte conocido y sobre todo haber sido llamados, elegidos por ti, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.